ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Al final lo que queremos ya no solamente generar, sino ser eficaz, meter más goles que el contrario, por supuesto, y no sufrir con resultados tan ajustados, pero es lo que ahora mismo nos está tocando y sobre todo desde la seguridad defensiva. Yo siempre aplico y reitero constantemente que si somos capaces de ser muy consistentes, de minimizar el máximo de errores en defensa, no conceder tanto, porque los partidos se pueden decidir en esos detalles, ¿no? Y así se ve semana tras semana en ese aspecto. Ojalá, pero mañana va a ser un partido también ajustado por dos equipos que se juegan muchísimo, que me imagino que van a tener pues, bueno, sus alternativas y ojalá, pues bueno, como así deseamos todos, que los 3 puntos se queden en Zaragoza. Santiago Valero, del periódico Aragón. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. ¿Con quién cuentas para mañana? Porque Nieto ha estado en Modones, Bukic, no sé si a tiempo, imagino que no, o que estaría muy justo. ¿Con quién cuentas? En principio vamos a hacer la convocatoria después. Nieto ha entrenado después de Logroño paulatinamente. Ayer ya hizo una sesión muy buena, también hoy, la final. Yo creo que va a estar también para la partida. Y referente a lo que comentas de Aric, es difícil porque él creo que llegará esta noche del vuelo, aunque jugaron ayer, y va a ser muy ajustado. Encima, sabes que el tema de las PCR que exige la Liga, las 24 horas que tiene que estar en esos aspectos. Y por lo demás, bueno, ya sabéis todos en qué situación nos encontramos ahora con la cuarentena, de compañeros que han estado con el positivo y que estamos en alerta. Ojalá sigamos tocando madera porque ya sabes que esto en cualquier momento se vuelve al revés, pero en principio con el resto de la plantilla contamos con todo el mundo. Marco Jiménez.